Bien, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le puede escuchar. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de los adrenocorticosteroides, ¿ya? ¿Listo? Este grupo farmacológico es uno de los más importantes, probablemente es de los más antiguos, ¿ya? Pero que tienen una gran importancia tanto en su manejo como en el conocimiento de sus factores y sus efectos secundarios. Es muy fácil ahora utilizar cualquier tipo de adrenocorticosteroide, ¿ya? Indicarlo o sugerirlo para múltiples enfermedades, patologías, infecciones y todo lo demás. Pero lo que se ha dejado de hacer es justamente estudiar cuáles son los efectos colaterales o secundarios que puede tener el paciente, ¿ya? Cuando se indica determinado corticoesteroide. Es lamentable, ahora estamos viendo incluso casos muy severos, casos graves. La semana pasada tuvimos un caso de una meningitis aséptica causada por el uso de dexametasona por 7 meses, ¿no?, de tratamiento. Pensábamos que era una meningitis bacteriana, pero sin, digamos, con cultivos negativos, ¿ya? Muy bien. Miren, en el año 1935 se describe los primeros estudios para el descubrimiento de este grupo farmacológico, en el cual en ese año los investigadores de la clínica Mayo en Estados Unidos aislaron por primera vez el primer componente de los corticosteroides, que era la cortisona, ¿no? ¿En dónde? En un liofilizado digamos, de glándula suprarrenal, que había sido liofilizada, en el cual extrajeron una sustancia química, ¿no? ¿Ya? Después, en el año 1948, médicos que seguían continuando esta investigación empezaron a darle a pacientes con artritis reumatoide severa, ¿ya? Y gracias a esto se demostró de que disminuía la inflamación y la hinchazón de las articulaciones de esos pacientes, ¿ya? Y lo más importante es que su efecto era muy rápido a los pocos días de usar, ¿ya? Justamente después de este estudio se vio de que estos pacientes a los cuales les daban el machacado, digamos, de glándula suprarrenal, mejoraba drásticamente su enfermedad. Las principales vías de biosíntesis de los corticosteroides tienen que ver fundamentalmente con el sustrato primario, que es el colesterol. Recuerden que el colesterol tiene el ciclopentano peridofenantreno como base química fundamental, fórmula química de la cual es el sustrato para la síntesis de los adrenocorticosteroides, ¿ya? Dependiendo a qué zona viaja el colesterol, en cada zona va a generar un tipo de esteroide. Si tenemos la zona fascicular, si tenemos la zona glomerular, ¿ya? Y tenemos la zona reticular, ¿no? La reticular es la más interna, la fascicular la intermedia y la más externa es la glomerular. La zona glomerular, eh, cuando el colesterol actúa con la citocromopesis 11A1, va a formar pregnenolona, de ahí se convierte en progesterona, por otra citocromo se convierte en la 11-desoxicorticosterona, en la corticosterona y finalmente la aldosterona, ¿ya? Entonces, en la zona glomerular termina en la producción de aldosterona, es decir, es la zona mineralocorticoide. En la zona reticular, la pregnenolona se convierte en la 17-pregnenolona y de ahí se convierte, por la 17-20 liasa, se convierte en la dehidroepiandrosterona, que nos va a dar finalmente la androstenodiona, ¿no? Que son los 17 cetoesteroides, 17 cetoesteroides en la zona reticular. Esa es la zona de los exocorticoides. Después viene en la zona fascicular. En la zona fascicular se convierte el colesterol en pregnenolona, ¿sí? En pregnenolona. Por dos vías, por la 17-hidroxipregnenolona, y después la 17-hidroxiprogesterona va a convertirse en la 11 en el desoxicortisol y finalmente en el cortisol, ¿no? El corticoide de elección más importante en este momento, tanto metabólica como funcional. Por la otra rama, se convierte en progesterona, en 11-desoxicorticosterona y la corticosterona también, ¿no? La corticosterona puede convertirse en aldosterona también, adicionalmente. En el caso de la síntesis de las hormonas sexuales en la zona reticular, sigue esta vía metabólica, donde la pregnenolona se convierte en 17-hidroxipregnenolona, ¿ya? Y de ahí, por la 17-20 liasa se convierte en la dehidroepiandrosterona,
en el androstenodiol y por la isomerasa se va a convertir en testosterona. Por la otra rama, por la misma isomerasa puede convertirse en progesterona, 17-hidroxiprogesterona, por la liasa androstenodiona y puede convertirse por la 17-cetorreductasa. La androstenodiona, por la 17-cetorreductasa, se puede convertir en testosterona. Pero si lo hace por la aromatasa, se va a convertir en estrona, que la cual por la 17-cetorreductasa se convierte en estradiol. La testosterona también, por la aromatasa, puede convertirse en estradiol. ¿Ok? Y finalmente, el estradiol es la hormona por excelencia en el caso de las mujeres, las hormonas sexuales femeninas, y en cambio la testosterona para su actividad biológica requiere de la 5-alfa reductasa para convertirse en dihidrotestosterona. En el caso de las hormonas sexuales femeninas, como decían, la testosterona pues producida se convierte en androstenodiona por la 17-cetorreductasa y por la aromatasa en estrona. Por la aromatasa la testosterona también puede convertirse en estradiol, ¿no? Es decir, eh, las hormonas sexuales femeninas, por efecto de la aromatasa y la 17-cetorreductasa, producen, a partir de la testosterona, producen estradiol y estrona. Veamos ahora de los glucocorticoides naturales, el cortisol, ¿no? La forma hidratada es la hidrocortisona. Normalmente el cortisol tiene una producción basal de 10 a 20 miligramos por día para un adulto. Su ritmo de producción es de tipo circadiano, con pulsos debido a pulsos de la hormona estimulante que es la adrenocorticotrofina o llamada ACTH. Usualmente los mayores niveles de cortisol son a las 9 de la mañana y caen por la tarde y en la noche. ¿Okay?
No, doctor, no hay preguntas. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que este es un ciclo circadiano donde la mayor producción de cortisol era entre las 8 y 9 de la mañana y su descenso se producía entre las 6 y 10 de la noche, ¿no? Donde había menores niveles de cortisol. Normalmente el cortisol viaja unido a proteínas plasmáticas en el 90%, sobre todo a esta globulina transportadora de corticoides, o llamada CBG. En forma libre circula en un 5 a 10%, unida a la albúmina solamente un 5%. ¿Ya? Si hay producción de cortisol mayor a 20 a 30 microgramos por cada 100 mililitros, la globulina transportadora de corticoides se satura y aumenta la forma libre con rapidez. ¿Ya? La CBG aumenta durante la gestación, durante la administración de estrógenos y durante el hipertiroidismo. La CBG disminuye en el hipotiroidismo, en los defectos genéticos y la disminución de proteínas. La dexametasona se va a unir más a la molécula albúmina más que a la misma globulina transportadora de corticoides. La vía media del cortisol es de 60 a 90 minutos, aumenta durante el estrés, eh, más con la síntesis de hidrocortisona, eh, aumenta cuando hay hipotiroidismo o cuando hay hepatopatía. 1% se excreta por la orina como cortisol libre, el 20% se va a convertir en cortisona por la 11-hidroxiesteroides deshidrogenasa en el riñón antes de llegar al hígado. La mayor parte se va a fragmentar en el hígado, 33% del cortisol producido se va a excretar en orina como metabolitos 17 cetoesteroides y muchos se van a conjugar con el ácido glucurónido y sulfato. De su farmacodinámica, su mecanismo de acción, es que una vez ingresado, el corticoide se va a unir a un receptor citoplasmático que está en relación a estos hot shock protein 90 y que van a ingresar hacia el núcleo, donde van a estimular a la síntesis del gen de la globulina liberadora de esteroides, ¿no? En forma de homodímero, van a estimular factores nucleares que no van a producir finalmente el efecto biológico. ¿Qué efectos fisiológicos producen los corticoides? Son producto de las respuestas homeostáticas por el balance que hay entre insulina y glucagón. ¿Ya? Sus efectos fisiológicos son dosis dependientes, o sea, a mayor dosis, mayores efectos. A pocas dosis, pocos efectos, ¿no? Son permisivos, porque en ausencia va a disminuir la respuesta del músculo liso a las catecolaminas, ¿no? Y cuando hay presencia, obviamente mejora la respuesta del músculo liso a catecolamina. Este mecanismo ha sido muy útil cuando, por ejemplo, en los pacientes con shock dependientes de altas dosis de inotrópicos, adrenalina, noradrenalina, al darles corticoide, aumenta la cantidad de receptores en el músculo liso vascular, ¿no? Produciendo vasoconstricción, ¿no? Produce respuesta lipolítica de las células grasas a las catecolaminas, disminuyendo en ausencia de corticoides, ¿no? Los efectos metabólicos tienen que ver con el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. Van a estimular a la carboxiquinasa de fosfoenol piruvato, a la glucosa 6-fosfatasa y a la sintasa de glucógeno. Van a aumentar la liberación de aminoácidos, aumentan la glucosa sérica, estimula la secreción de insulina, inhibe la captación de glucosa por el músculo, estimula a la lipasa sensible a hormonas y la lipólisis. La mayor secreción de insulina va a promover obviamente la lipogénesis y mayor secreción de ácidos grasos y glicéridos. Produce efectos catabólicos en tejido linfoide y conjuntivo, en músculo, grasa periférica y piel. Dosis altas de corticoides disminuyen la masa muscular, producen debilidad y adelgazamiento de la piel, osteoporosis y Cushing. Va a disminuir el crecimiento en niños también. Tiene efectos antiinflamatorios e inmunodepresores, que ya conocemos nosotros, son los que van a inhibir justamente la migración de leucocitos y la producción de interleuquinas proinflamatorias por efecto de corticoides, ¿no? Otros efectos producen disminución del ritmo alfa del electroencefalograma, causan euforia y depresión, aumento de la presión intracraneal, van a causar lo que se llama el pseudotumor cerebral, ¿ya? Inhiben el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal de la glándula tiroides, de la hormona de crecimiento y la hormona luteinizante. Produce úlcera péptica, produce redistribución de la grasa corporal con aumento de la visceral a nivel facial, supraclavicular y nucal, ¿no? Antagoniza el efecto de la vitamina D sobre la absorción de calcio, aumenta el número de plaquetas y glóbulos rojos, aumenta la producción de surfactante justamente al término de la gestación. Muy bien. ¿Existen corticoides sintéticos? Sí.
El precursor es el ácido fólico del ganado o las apogeninas de esteroides vegetales. Estas hormonas sintéticas se absorben por completo y con mucha rapidez por vía oral. La modificación de las moléculas de glucocorticoides influyen en su afinidad por receptores y su unión a proteínas. La halogenación de la molécula en posición 9, la insaturación del anillo 1, A1 y 2 del anillo y la metilación en la posición 2 o 16 son mecanismos por los cuales la molécula puede prolongar su vida media hasta en más del 50%. El profármaco es la prednisona, la cual se va a convertir activamente en prednisolona. Su farmacodinámica se unen a receptores intracelulares, igual que la molécula como el cortisol, pero tienen diferentes razones de potencia, glucocorticoides o mineralocorticoides. Algo de farmacología clínica para el diagnóstico y tratamiento de alteraciones de la función suprarrenal, en el caso de enfermedad de Addison o en la insuficiencia suprarrenal aguda, se puede adicionar hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas en shock. Para la hipofunción e hiperfunción suprarrenal, en el caso de hiperplasia suprarrenal congénita, cuando hay disminución de la actividad de la 21 beta hidroxilasa, que produce pregnantriol en la orina. El tratamiento se da 12 a 18 miligramos por metro cuadrado por día de hidrocortisona oral. El síndrome de Cushing es una de las manifestaciones y efectos secundarios más graves que producen los corticoides. Dentro de sus manifestaciones clínicas, fundamentalmente produce alteraciones cutáneas con rigidez facial y la facies en luna llena, adelgazamiento de la piel. Es como una luna llena, ¿no? Aparecen estrías por hipotrofia de la piel, de la dermis y la subdermis, a nivel de brazos, extremidades, piernas y abdomen. Ok. Vamos a ver ahora el aldosteronismo. El aldosteronismo también es una enfermedad que se produce por una producción excesiva de aldosterona. Usualmente el responsable de esto es un adenoma suprarrenal o un tumor maligno productor de aldosterona. La aldosterona por sí produce mayor absorción de sodio y de agua. El cuadro clínico está compuesto por hipertensión arterial, debilidad y tetania, pérdida renal de potasio, alcalosis e hipernatremia. El tratamiento se hace con espironolactona, un antagonista de la aldosterona. Para fines diagnósticos se puede usar también los glucocorticoides para suprimir la producción de ACTH con dexametasona. Por ejemplo, se da 1.5 miligramos de dexametasona. Se va a realizar el test de supresión utilizando 1 miligramo de dexametasona oral. Se mide la concentración matutina de cortisol. Normalmente debe ser menor de 3 microgramos por mililitro en normales y mayor de 5 microgramos por 100 mililitros como máximo, ¿no? Si es mayor de 5 microgramos, eso quiere decir que hay una sobreproducción, ¿no? En este caso podría ser un síndrome de Cushing. La prueba de Lidl es el dosaje de metabolitos como la hipernatremia, ¿no? Igual, para estos casos también se puede utilizar como tratamiento la espironolactona, un inhibidor de la aldosterona. Los corticoides también, desde hace muchos años, se usan para lo que se llama la maduración pulmonar, como preventivo de qué? De la llamada enfermedad de membrana Hialin. En las últimas semanas de gestación, debido a una inmadurez de la gestación, al producirse el parto inmaduro o prematuro, todavía no se han formado el surfactante pulmonar que reviste los alveolos. Entonces se ha visto a través del tiempo de que dando dosis de betametasona o dexametasona 72 horas antes del parto, induce a que los neumocitos empiecen a producir surfactante pulmonar y de esta manera evitan esta complicación muy grave que es la membrana hialina. Como ustedes ven, son un infiltrado difuso en ambos campos pulmonares que lleva al paciente, al bebé o al prematuro, a riesgo de morir, ¿no? En cuanto a la toxicidad, los efectos metabólicos produce síndrome de Cushing con hidrocortisona que se da tratamiento prolongado más de 2 semanas, produce hiperglicemia y diabetes, aumento de peso, obesidad, osteoporosis, produce necrosis aséptica de la articulación de la cadera, produce úlcera péptica, miopatía grave por corticoides, hipomanía o psicosis aguda por dosis altas, depresión y cataratas subcapsulares posteriores, glaucoma, hipertensión intracraniana, como ese caso les mencioné, ¿no? Una meningitis aséptica. A dosis de 45 miligramos por metro cuadrado por día de hidrocortisona hay retardo del crecimiento, hay retención de sodio y líquidos, alcalosis hipercalémica e hipertensión arterial. ¿Cuándo se causa supresión suprarrenal? Cuando su uso es mayor a 2 semanas, en momentos de estrés grave,
en dosis hasta 10 veces. Si se va a retirar, debe ser gradualmente y puede requerir entre 2 y 12 meses para recuperar la función del eje. Contraindicado el uso y precauciones. Su uso está contraindicado en diabetes, glaucoma, hipertensión arterial, hipercalemia, úlcera péptica, osteoporosis e infecciones. Contraindicado en úlcera péptica, cardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, varicela y tuberculosis. Para el uso de los corticoides siempre es necesario considerar la gravedad de la enfermedad. El uso a grandes dosis es aconsejable un esteroide sintético con poco efecto mineralocorticoide y una dosis única matutina. Otras formas incluyen cremas, ungüentos, lociones y aerosoles. Dentro de los mineralocorticoides tenemos a la aldosterona, la desoxicorticosterona y la fludrocortisona. Pero en el caso de la aldosterona se sintetiza en la zona glomerular. Sin la ACTH, su producción disminuye a la mitad. Produce la absorción de sodio en la porción distal del tubo contorneado distal y el tubo y en los túbulos colectores. También en sudor, en las glándulas salivales, mucosa gastrointestinal. Produce también hipopotasemia, alcalosis metabólica e hipertensión arterial. La secreción de aldosterona es de 100 a 200 microgramos por día. Su concentración plasmática es de 0,007 microgramos por 100 mililitros, su vida media de 15 a 20 minutos y se excreta por vía renal como tetrahidroaldosterona conjugada. La desoxicorticosterona es otro precursor de aldosterona, su secreción es de 200 microgramos por día, vida media 70 minutos por vía endovenosa, su concentración de 0,03 microgramos por 100 mililitros. Y la fludrocortisona es un potente glucocorticoide y mineralocorticoide. Se da dosis orales de 0,1 miligramos 2 a 7 veces por semana. Eso es con relación a los mineralocorticoides y glucocorticoides. ¿Qué pasa ahora con los antagonistas de los agentes suprarrenocorticales? Este grupo farmacológico, su actividad está dirigida contra la acción de los corticoides, ¿no? Por ejemplo, la aminoglutetimida es un fármaco que impide la conversión de colesterol en pregnenolona, por lo tanto disminuye la síntesis de esteroides hormonales. Se usa en cáncer mamario, síndrome de Cushing y cáncer suprarrenal. Puede aumentar el metabolismo de la dexametasona. El ketoconazol es un antimicótico, es un inhibidor potente y no selectivo de los esteroides suprarrenales y gonadales. Inhibe el corte lateral del colesterol a la P450, la liasa y la deshidrogenasa. Lo único malo del ketoconazol es que se requiere dosis altas de 200 hasta 1200 miligramos por día para obtener este efecto. La metidapona es un inhibidor relativamente selectivo de la hidroxilación de los 11 esteroides. Interfiere en la síntesis de cortisol y corticosterol. Inhibe la síntesis de cortisol. Es el único medicamento de inhibición suprarrenal que puede usar las gestantes con síndrome de Cushing. Se usa en pruebas de función renal. Otro fármaco es el trilostano. Es un inhibidor de la deshidrogenasa 3-beta 17 hidroxisteroides y es comparado con la actividad similar a la aminoglutetimida. La abiraterona es el más nuevo inhibidor de la síntesis de esteroides. Bloquea la 17-alfa-hidroxilasa y a la liasa 17-20. Disminuye la síntesis de cortisol y esteroides gonadales. Se usa en cáncer de próstata resistente al tratamiento. La mifepristona es otro antagonista del receptor de esteroides. Tiene fuerte actividad antiprogestágeno. Su vida media es 20 horas. Causa resistencia generalizada a glucocorticoides. Puede revertir el fenotipo Cushingoide, eliminar la tolerancia a carbohidratos y normalizar la presión arterial. El mitotano también es otro fármaco derivado de la clase de insecticidas. Es citotóxico, no selectivo sobre la corteza suprarrenal. Y su efecto es que el 33% de pacientes con carcinoma renal disminuyen la masa tumoral. Y finalmente, como antagonista de los mineralocorticoides, tenemos a la espironolactona, ¿no? Es una 7-alfa-acetil-tioespironolactona. Este medicamento tiene un inicio de acción bastante lenta. Sus efectos pueden durar de 2 a 3 días. Se puede usar en el aldosteronismo primario, dando dosis de 50 a 100 miligramos por día. Y se puede usar dosis de 300 a 400 miligramos durante 2 semanas. Es un antagonista de los andrógenos, previene el hirsutismo femenino y mejora en 6 meses, ¿no? Otro tenemos la eplerenona para tratamiento de hipertensión, causa hiperpotasemia. La drospirenona es un antagonista de los efectos de aldosterona y es un progestágeno de tipo oral.